persona, como les digo, en Java, por el combo box, estamos utilizando que es tipo entero, pero aquí en la base de datos está tipo varchar y podemos ver que es una llave primaria. Tenemos el nombre y tenemos el apellido paterno de la persona involucrada y el apellido materno, ya que eso significa para identificar a la persona involucrada. Vale la redundancia. También tenemos la identidad de tipo de asunto. En este se muestra el ID de asunto y la descripción. Como podemos observar, tenemos una llave primaria, que es la primary key, y la unique key, que es la llave única. También tenemos la entidad de abogado, que es que en esta el ID del abogado es varchar y en Java es tipo entero. Todos los IDs son tipos enteros y en la base de datos son tipo varchar, todos los IDs. Sin embargo, en esta entidad encontramos un nombre, encontramos el apellido paterno del abogado, el apellido materno del abogado también y el grado máximo. Sin embargo, también aquí podemos ver su RFC de la empresa del abogado y podemos ver la cédula del abogado. Sin embargo, aquí hay dos claves únicas, que es la cédula. Cuando tú te titulas o acabas de hacer la cédula, te dan una clave única, como por ejemplo, y el RFC pues es único de ley. Y el ID grado máximo es una llave foránea porque tenemos una entidad que conlleva a la de grado máximo. También tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la oficina, que el ID de la oficina es una llave primaria, es tipo varchar, y la descripción también es tipo varchar, y es una llave única. Bueno, aquí no coloqué si es tipo varchar o es tipo entero porque lo quería aclarar, para que no haya ninguna duda. Entonces aquí tenemos el grado máximo, la entidad de grado máximo que va conectada acá con la del abogado. Como podemos ver el ID, que es una llave foránea. Aquí tenemos en el grado máximo, tenemos la llave primaria, que es la de grado máximo que se conecta con la de abogado. Y tenemos el ID del abogado, ya que es una conexión entre las dos mismas, que si esta utiliza de allá y la otra utiliza de acá. Entonces son necesarias las dos. Tenemos la descripción siendo una llave única, que es la de si la cédula, bueno, hasta dónde llegó, hasta qué tipo de grado máximo llegó, qué tipo de estudios finalizó y todo, por el momento. Entonces aquí tenemos el periodo. El ID del periodo es la llave primaria, es igual tipo varchar. Tenemos la fecha de inicio y la fecha de finalización. Esto es más que nada para aclarar cuándo inicia el periodo de la audiencia, del asunto, desde cuándo empieza y cuándo finaliza. Aquí le ponemos una pausa ya al asunto y así. Tenemos la entidad de demandado. Aquí podemos ver la ID del demandado, al ID del tipo de demanda, que es la que tenemos arriba. Aquí sale la dirección y aquí podemos ver que es una llave primaria, una llave foránea, tipo varchar, los tres son tipo varchar. Y a continuación vemos la persona física, que ocupamos el ID de la persona física, el apellido paterno de la persona, el apellido materno, el nombre y el ID del demandado. Sin embargo, aquí sí podemos ver que, que tiene los datos bien. Tiene la llave primaria, tiene una llave foránea, pero es una entidad que sí se podría hacer sin llaves foráneas. Todos son varchar. Entonces, la persona moral, aquí podemos ver el ID de la persona moral, podemos ver el nombre, podemos ver la razón social. El nombre es más que una persona moral, se refiere a una empresa. El nombre de la empresa, la razón social, el ID del demandado, ya que esto todo, bueno, una persona puede demandar a una persona
bueno, una persona moral y una persona física pueden demandar a una persona. Así se le conoce ante las leyes. Entonces, este, el, el aire del demandado es necesario, como podemos ver, para las dos, en la persona física y en la persona moral. Sin embargo, esta es llave primaria, igual que la de arriba, y la llave foránea, que es la de aire demandado. Y en penúltimo tenemos el estado del asunto. Aquí tenemos el ID del asunto y tenemos la descripción. Tenemos la primary key, tenemos unique key porque la descripción es única, ya que el estado del asunto nada más nos correlaciona a que si el estado del asunto es bueno y dependiendo de cómo sea. Y tenemos ya del tipo demandado, tenemos el ID del tipo demandado, tenemos la descripción, asimismo son llave primaria y llave única. Y aquí sería varchar, bueno, no me voy a escribir, pero es varchar y descripción es varchar. Todas las entidades en la base de datos son tipo texto y numérica, ya que pues la varchar pues se ocupa más que nada para que no haya una dificultad de la creación de base de datos, porque cuando ponen un entero no se pueden agregar por ejemplo, un ID y así. A continuación les voy a enseñar cómo, cómo cómo son las entidades, que por ejemplo tenemos las de entidades. Tenemos las entidades. Un momentito. Tenemos, bueno, a continuación tenemos las entidades que son las de, en total tuvimos 19 entidades que pudimos encontrar a base del diagrama. De ahí nos pudimos, correlacionar de la manera correcta con el diagrama. Bueno, ya está cargando. Y aquí están las 19 entidades que pudimos encontrar a base del diagrama, ya que el diagrama pues es muy eficaz para poder ya empezar a crear una base de datos, porque sin un diagrama no sería eficaz, ya que este, no tendríamos una organización en las entidades, no sabríamos cómo sería, no tendríamos, pero entonces el diagrama de entidad de relación es muy necesario para crear una base de datos. Como por ejemplo, déjenles doy acercamiento, compañeros. Este, Ahí está. Más cerca. Aquí podemos ver la, la entidad de cliente. Podemos ver el ID del cliente, que nosotros para ubicarnos más le pusimos el CLI, que es el prefijo de cliente 01, 02, 03, 04, 05, 06. Por esta entidad le pusimos varchar, este tipo de atributos del ID le pusimos varchar, ya que pues la persona 01 así en el momento de pasar los datos así pasa que este se pone el 1 sin el 0 y entonces tiene que ser de tipo texto entre paréntesis de varchar. Entonces aquí podemos ver el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, como se lo expliqué en la base de datos, en el diccionario de datos, el RFC, y tenemos el CUR. Por ejemplo, aquí yo puse Piña Morales, José Eduardo, puse el nombre, el apellido paterno, el materno, puse el RFC, que es JPM 20201, y tenemos el CUR, que es PIM 020727 HDFXRDA0. Sin embargo, pues bueno, hicimos 10 registros para que esas 10 personas puedan, 10 asuntos en particular. Este,
Y más adelante vemos, aquí está, la entidad de medio de contacto. En esta entidad podemos ver cómo 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 está conectado los tipos de entidades, como les contaba en el diccionario de datos, que es aquí el ID del medio, el ID de cliente, el ID del tipo de contacto. Por ejemplo, aquí tenemos ya aquí a un lado el tipo de contacto y aquí podemos ver que está aquí igual que el tipo de contacto, está igual, que es está conectado al tipo de contacto y a la de medio contacto. Entonces aquí le pusimos el ID del medio, que es otra entidad. Bueno, esta es la entidad principal, de la llave primaria, que esta es la de cero, es la de cero, este, tenemos de que bueno, el prefijo de medio, igual tenemos la entidad de cliente, también tenemos el tipo de contacto que es el FAC, el TEL y el EN. También podemos tener la descripción, que es el tipo del tipo de contacto, y que es, por ejemplo, el primer cliente, que fue José Eduardo Piña Morales, que es el de José Piña. Sin embargo, aquí en la entidad misma de tipo de contacto, podemos ver que el ID tipo de contacto se clasifica, el ID lo pusimos como TEL, como EM y FAC. Entonces nosotros llamamos, lo escribimos como Facebook, teléfono, email, también, también, asimismo, por ejemplo, el medio de contacto que es de la persona que es el Facebook, que es por ejemplo, el cliente 1, podemos ver el que su contacto es por parte de Facebook. Y aquí el cliente del cliente 3, que es de teléfono, y el cliente 4, que es de email. Sin embargo, aquí podemos ver el tipo de mandado, que como les conté hace rato en el diccionario de datos, tenemos dos tipos de mandado, que es físico y moral. Aquí podemos ver la descripción, podemos ver el ID. Los dos ID son varchar, por si podemos meter un número o sin palabras. Tenemos también el estado del asunto. Tenemos este tenemos el ID del estado de asunto. Y aquí tenemos la descripción. Por ejemplo, en esta tenemos el ID del estado del asunto, que es el trámite. Tenemos el ARC, que es el archivado. Tenemos bueno, TRNS, que es el transferido. Son como siglas para identificar más rápido las descripciones. Aquí podemos ver el periodo. Bueno, aquí en estas no le pusimos 10 registros, ya que, bueno, cabe aclarar que no se ocupan 10 registros, ya que este ID en los registros de la persona física o moral se pone el estado de en qué asunto va, si está en trámite, archivado, transferido y así. Aquí podemos ver el periodo. Aquí podemos ver el periodo, que tenemos el periodo, el ID del periodo, que es el mismo prefijo, con del 01 al 010, que son 10 registros. Podemos ver la fecha de inicio, que fue el 2012, 2020, 2011, 2019, 2018, 2017, 2015, 2021, 2014 y 2009. Sin embargo, aquí podemos ver la fecha final, como les conté hace rato, aquí en el periodo podemos poner la fecha de inicio, la fecha de finalización, que es el 2002, 2022, 2023, 2015, el de en proceso, que todavía no tiene una fecha final, del 2021, uno que está en proceso y así sucesivamente, para saber el periodo
del asunto, de la demanda. Podemos ver aquí el grado máximo de los abogados. Aquí podemos ver el ID del grado máximo, que es TEC, tenemos el LIC, tenemos el LINC, tenemos el MY, tenemos el POST y tenemos el DOC. Esto se refiere a, aquí podemos ver que es aquí es técnico, son estos, por ejemplo, son aquí. Podemos ver que el TEC es técnico, TEC S es técnico superior, tenemos licenciatura, tenemos ingeniería, tenemos maestría, tenemos postdoctorado y tenemos doctorado, que la máxima es doctorado. Aquí tenemos el ID del tipo de asunto. Bueno, el tipo de asunto. Tenemos su ID, tenemos su descripción, como les dije hace rato. Igual aquí el tipo del asunto, de 0 a hicimos 10 registros, que son los juicios laborales, eventos, asuntos penales diversos, elaboración de contratos, juicios de testamentos y testamentarios, cumplimiento de pensiones, divorcios, regularización de propiedades, cobranzas, y aquí es donde nos damos cuenta que la base de datos sí es muy eficaz a la sociedad, porque sin eso no hubiera un registro de que un divorcio, de que un juicio laboral, de que elaboración de contratos y todo esto hubiera amontonado y haciendo más peso a la nube. Y así pues es un poco más organizado y nos evitamos muchas contracciones a largo plazo. Tenemos aquí el ID de la oficina. Aquí está. Tenemos aquí aquí está. Aquí está. Tenemos el ID de la oficina que la tenemos del mismo prefijo de la oficina, 01, 02, 03, 04 y así sucesivamente. Aquí en la descripción tenemos la oficina del Ministerio Público, oficina del Registro Civil. Es como la descripción de en qué oficina estamos, oficina del juzgado, oficina del tribunal, y así sucesivamente para que sepan en qué oficina y en qué oficina está el abogado y así. Y aquí podemos ver ya una entidad principal que es la de aquí. Tenemos el ID del demandado, que es el prefijo de demanda, del 0 al 20. Aquí hicimos 20. Tenemos la dirección, por ejemplo, tenemos aquí Federico López Caballero, Manzana 5, Lote 2, Colonia Tepalcates. Pedimos el código postal. Pedimos este, así sucesivamente. Tenemos calle Jicarita, fundidores, Camarón, Caballito, etcétera. También tenemos aquí está. Tenemos aquí ya entra el tipo del demandado. Ya si es persona física, persona moral, persona física, moral y física. El ID del tipo de demandado, una llave foránea que se correlaciona con la entidad de demandado. Sin embargo, aquí ya tenemos la persona física, que como les dije hace rato, es un prefijo de la persona física. Tenemos aquí los nombres de la persona física, que por ejemplo es Sánchez Zárate Emily, Valderas Martínez Carlos, y así sucesivamente. Y aquí entra el ID del demandado, que es el de demandado 01, 03, y aquí sucesivamente van así, por ejemplo, ya regresamos a la del demandado, y aquí está. Y aquí en el demandado 01 viven Federico López Caballero, demandado 2 vive en Chichimeca, que es Sánchez Arate Emily, y así sucesivamente, que es la persona física 02. Aquí podemos ver la persona moral,
que esto, como les dije, que es una empresa más que nada en particular, que es, por ejemplo, tenemos McDonald's, Juguetes Flipín, Bazar del Queso, Pescados La Sirena, Procerámica, Pepsi, Coca-Cola, etcétera. Cualquier tipo de empresa que haga una demanda es persona moral. Sin embargo, aquí tenemos la razón social, que es Arcos Dorados, que es Grupo Fernández S.A., que es Banco Santander, etcétera. Aquí podemos ver el tipo de ley del demandado también, qué tipo de demandado, dónde vive, dónde es su dirección y todo. Tenemos también a la persona involucrada, que es el ID de la persona, el apellido paterno, el apellido materno y el nombre, que es González Arrieta Esmeralda, Hernández Trejo José, etcétera. Aquí tenemos la entidad de abogados, que aquí tenemos 15 abogados, que son que van del 1 al 15, que es, por ejemplo, el apellido paterno, que es Escalona, el apellido materno, que es Ochoa, el nombre, que es Sofía, y tenemos el RFC, que es SOFE 82463, la cédula, que es 2020 36 73 81. Su grado máximo que tuvo es el técnico superior. Tenemos aquí, como podemos ver, aquí están, que estos abogados tenemos 4 licenciados, 3 maestros, un postdoctorado, un doctorado, 5 licenciados y ya. A continuación vemos las conexiones, que son las que conectan una entidad a otra entidad, pero más alta, que es, por ejemplo, se conectan así con la información. Por ejemplo, aquí podemos ver el, permítanme, podemos ver el ID del tipo de asunto, el ID del abogado, tenemos el prefijo del tipo de asunto, aquí se ve el ID, y estas dos entidades son creadas por pura llave foránea, porque son conexiones. Por ejemplo, podemos ver el abogado 01, la audiencia 01, la persona y así. Y aquí podemos ver el de prefiere y participa. Estas son conexiones. Y tenemos el ID. Tenemos el ID del asunto, que es el asunto, que es el 01, el asunto 2 y así. Tenemos 15 asuntos en total, que son 15 personas, 15 abogados. Tenemos 15 clientes, tenemos 15 IDs del demandado, tenemos 15 ID de periodo, tenemos 15 ID del estado del asunto, tenemos 15 IDs de abogados, tenemos 15 IDs del tipo de asunto. Sin embargo, en esta entidad vemos que todas son puras llaves foráneas, ya que de esta concierne que sean creadas las demás cosas. Aquí tenemos la llave principal, que es la de ID de asunto, y tenemos aquí el ID cliente, demandado, periodo, estado de asunto, abogado y tipo de asunto, que son las que sin ellas no se podría crear esta entidad. Y aquí vemos la entidad asesora, que igual es una conexión que conlleva el ID del asesorado y el ID asesor, ya que sin estas dos entidades no podría ser creada la asesora porque es una conexión. Y la de audiencia, para finalizar, que tenemos aquí el ID de la audiencia del 01, 02, 03, 04, 05, 06 y así, etcétera. Y tenemos el ID del asunto, que es el ID del asunto 01 y así. El ID de la oficina, tenemos la fecha y hora de la audiencia, que podemos ver que dice 2012 del 9 del 31 de noviembre del 2012 a la 1 de la tarde, es cuando va a ser la audiencia. Y aquí podemos ver las resoluciones que tenemos pendiente, liberado, sentenciado, fallido, sentenciado, cerrado, abierto, sentenciado y fallido. Y por mi parte esto ha sido todo, la explicación de la base de datos en el término del diccionario de datos y las entidades, ya que es muy necesario todo esto, ya que
las entidades son necesarias para poder que se cree una base de datos más detallada, los datos más fáciles y un poco mejor. Y por mi parte ha sido todo y gracias por su atención. Se lo agradezco mucho al profesor, a los jóvenes que están viendo esta base de datos. Muchas gracias y por mi parte ha sido todo. Saludos.